En el marco de la investigación cualitativa con la docente María Regina Tavares voy a exponer cuatro importantes temas como son el proceso de mediación y análisis de datos, tenemos el análisis de contenidos cualitativos, también tenemos los niveles de autorización y por último la ética en la investigación cualitativa. Voy a empezar con definir lo que es investigación cualitativa, que tiene como propósito la construcción y conocimiento sobre la realidad social a partir de las condiciones particulares y las perspectivas de quienes las originan y la viven. Por tanto, metodológicamente, eso implica como que asumir un carácter dialógico en las creencias, en las mentalidades y sentimientos de aquellos que consideran un elemento de análisis en el proceso de investigación. Actualmente la investigación cualitativa es utilizada para explorar la realidad de fenómenos sociales, teniendo como base las experiencias subjetivas de los sujetos que se encuentran inmersos en el proceso de investigación. Bueno, los enfoques que utiliza la investigación cualitativa son la fenomenología, la etnografía, la hermenéutica, la investigación-acción y el estudio de casos. Vamos a empezar con los procesos de mediación. En la investigación cualitativa, el investigador entra como que en un conflicto con, con, con el objeto de estudio, con todo ese contexto. Es importante de destacar que constituye como el epicentro como para posibilitar y generar nuevos caminos, ¿cierto? Nuevos caminos y explicativos del alcance de las organizaciones sociales. Bueno, ellas son las que están dedicadas a ser los canales entre quienes producen información y conocimiento y quienes lo necesitan para expandir su horizonte cognitivo de acción. Tenemos el análisis de datos. Bueno, primero que todo, vamos, como lo señala Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz, debemos en primer lugar de tener claro lo que tenemos como datos cualitativos. Son una serie de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el propio investigador, sus actividades y los contextos en que tiene lugar. En definitiva, es el resultado de las representaciones de dicha realidad filtrada en el investigador. Bueno, el análisis de datos es la fase como del proceso de investigación en la cual como que se organiza y procesa la información recogida, de tal forma que se pueda establecer relaciones, explicar, interpretar y sacar conclusiones en relación con un tema fenómeno o problema de investigación. Ha de hacerse sin recurrir como que a técnicas estadísticas. Estos análisis como que perciben alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada y en la medida de lo posible avanzar como que la elaboración de modelos explicativos. Tenemos como los siguientes pasos para realizar los análisis de datos. Tenemos cuatro pasos. Primero es el obtener la información, pues esta se hace a través del registro sistemático de notas, de campo, de la obtención de documentos de diferente índole. Ya el segundo paso sería como capturar, transcribir y ordenar la información. Ahí se utilizan las cámaras de video, las entrevistas, las notas. Bueno, en el tercer paso tenemos como codificar la información que sería el proceso como que se agrupa toda esa información en categorías como que de ideas similares para que el pasos o a fases dentro de ese proceso el investigador pueda como que elaborar conclusiones. En el cuarto paso tenemos como ya integrar la información, ya sería como relacionar las categorías separadas de temas, de los conceptos, de los diferentes eventos entre sí para ya elaborar una explicación integrada que lo que teóricamente se está buscando como que en el proceso de investigación. Tenemos el análisis de contenido cualitativo. Bueno, el análisis de contenido como que ya es la técnica como de interpretación de texto, que ya se han escrito, se han grabado, se han pintado. Es una forma diferente donde ya se pueda existir toda clase de registros de datos como las transcripciones, las entrevistas, los discursos. Bueno, la definición más
cercana que podemos darle a este análisis de datos está la de Lawrence Bardeen en 1996 como el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener como que ya indicadores por cuantitativo o no, por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción, recepción, contexto social de estos mensajes. Bueno, las aplicaciones que se le dan análisis de datos de contenido más que todo en la parte como que de comunicación, de prensa, tenemos como primero describir las tendencias en los contenidos de las comunicaciones, en el segundo comparar como que los medios de comunicación, en el tercero como verificar las medidas de contenido si cumplen con los objetivos, cuarto construir como que normas o aplicarlas en relativas a las comunicaciones y quinto como que colaborar con operaciones técnicas en las investigaciones. Tenemos como que los pasos para el análisis de contenido, tenemos los siguientes pasos. Tenemos la determinación del objeto del análisis, que sería como cuando ya cuál es el objeto o tema del análisis, ahí determinamos el objeto. O significa preguntarse qué es lo que se quiere investigar. En el segundo punto tenemos como determinar el sistema de codificación, que ya tratar el material es como codificarlo. La codificación, pero consiste en la transformación de reglas, de datos brutos de texto, toda esa parte de codificación, ¿cierto? De representación de índices numéricos o de alfabéticos. El tercer paso que tenemos es como determinar el sistema de categoría. La categoría es como una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación. Bueno, tenemos como cuarto es comprobar la fiabilidad del sistema de codificación y categorización. Pues esta es como la importancia es como que procede la seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento pues de aquellos que los están midiendo. Tenemos como la inferencia, inferir como que es explicar, en definitiva como que es deducir lo que hay en un texto. Bueno, para los niveles de teorización, vamos a definir lo que es teoría. Según Martínez, en 1994 se viene como una construcción mental, simbólica, verbal o icónica de la naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, a completar, integrar, comunicar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideran incompletos, imprecisos, inconexos o institutivos. Los recursos para generar una teoría son cuatro: la utilización de teorías existentes, la generación de teorías originales, el uso de analogías, metáforas y modelos, la degradación de las estructuras emergentes. Tenemos como los niveles de teorización. Los niveles de teorización, pues tenemos el nivel teórico general, tenemos el nivel teórico particular, tenemos el nivel metodológico y el nivel sociológico. El general, pues, incluye todos los referentes filosóficos y epistemológicos que le sirven a la base de la concepción teórica. Incluye las metodologías generales de conocimiento científico, los supuestos ontológicos y epistemológicos. Tenemos el teórico particular, pues ya referido a la conceptualización teórica de la disciplina científica, con sus principios, leyes, categorías y conceptos como propio del sistema en su coherencia lógica jerarquizada. Eso como un reflejo de las relaciones esenciales y consistencias externas a otras concepciones. En el nivel metodológico, pues el conjunto de métodos generales y particulares teóricos y empíricos, como incluyendo a las técnicas y procedimientos para investigar un objeto. El sociológico, pues el sociológico es referido al impacto social que ha tenido las concepciones teóricas, particular mediante su aplicación continuada y sistemática en la práctica profesional investigativa. Pues se da dentro de ese contexto histórico social específico que se está dando la investigación.
Ya por último vamos a el tema de la ética en la investigación cualitativa, pues definir como ética como todas las normas y prácticas morales que el mundo ha sido en los tiempos prehistóricos, pues se ha dado como las costumbres, pues, hasta nuestros días. Tenemos que ya los criterios éticos relacionados con la investigación cualitativa, pues tenemos el consentimiento informado, tenemos la confidencialidad, tenemos el manejo de riesgo, como tercero tenemos como la observación participante, tenemos la entrevista, tenemos los videos y audio. Vamos a mencionar consentimiento informado, pues eso hay que dejarlo muy claro cuando la finalidad de este consentimiento es que los individuos acepten a participar en la investigación. Esto cuando se acuerda tanto los valores del principio como el interés que le despierta el aportar su experiencia. La confidencialidad, pues, es un código que evita la seguridad y protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. Eh, Tenemos el manejo de riesgo, pues se deben considerar para minimizar los riesgos a los participantes en la investigación. El primero se refiere que el investigador deberá cumplir con cada una de las responsabilidades y obligaciones que adquiridas por los informantes. Y el segundo está relacionado con el manejo posterior a los datos proporcionados. Tenemos la observación participante, pues hay que considerar dos aspectos: la interacción que establece el investigador con el informante como instrumento para recolección de datos y la responsabilidad que determina el investigador en la vida cotidiana de estos participantes. Bueno, en la entrevista, pues las entrevistas cualitativas, el investigador debe crear como un ambiente donde el entrevistado se sienta confortable, tenga confianza en exponer sus opiniones, ¿cierto? Entonces debe semejarse a una conversación en la que el entrevistador no deberá realizar ningún tipo de juicio sobre las ideas expuestas o sentimientos expuestos por los informantes, ni tampoco como que limitar la participación con medios de intervenciones de carácter como que hostil o que denoten sentimientos negativos hacia lo expuesto. Los videos, pues esto también es una información bastante importante. Al emplear esta herramienta, puede suceder que durante el tiempo de grabación el informante haga referencia a sucesos delicados o a que se traten temas que no estén como alineados con el objetivo de la investigación. Entonces puede generar un dilema ético. El investigador puede considerar inicialmente que estos datos aportan algún tipo de información al estudio y lo enriquezcan, pero siempre debe anteponer la confidencialidad al respecto de los anonimatos, sobre anonimato de los participantes. Muy importante esto. Bueno, hemos como que finalizado la exposición de nuestra de nuestro trabajo. Esperemos de que sean de mucha importancia pues para ampliar conceptos. Recuerden que le habló Luis Miguel Arias Méndez, estudiante de doctorados en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. Muchas gracias.